otra aclaración que quería hacerles es de que esta presentación viene a constituir un avance de un trabajo mucho más amplio que voy realizando en torno a esta novela, especialmente sobre el aspecto autobiográfico que contiene en un fragmento bastante importante del texto. El maestro Antonio Cornejo Polar plantea la existencia de 3 niveles estructurales del zorro de arriba y el zorro de abajo. Estos 3 niveles estructurales vendrían a ser el nivel novelesco, el nivel autobiográfico y el nivel mítico. Al respecto, el maestro Cornejo nos dice: es imperioso percibir esta triple fuerza conformadora, cuyo enlace es a veces laberíntico, para poder rastrear el sentido del zorro de arriba y el zorro de abajo, sin simplificar su entramada fluida y heteróclita estructura, sin traicionar la identidad de una obra única en toda su prismática composición. Bien, entonces, este tema, mi presentación se centra básicamente sobre el nivel autobiográfico, que si bien se encuentra difuminado a través de toda la novela, podemos encontrarlo de manera mucho más explícita y denotativa en lo que corresponde a los 4 diarios y al epílogo. No incluyo las cartas posteriores que se incluyen en la publicación, porque ya eso es parte del editor, porque la parte propiamente elaborada por José María Arguedas vendría a ser constituido por los 4 diarios y el epílogo. El epílogo con que cierra su texto. Bien, entonces yo he optado por el análisis de este nivel o estrato discursivo, movido por la necesidad de organizar y profundizar en un segmento denso, desafiante, motivador y esclarecedor de uno de los textos narrativos más originales e importantes en el proceso sociocultural del Perú contemporáneo. Entonces, movido por esta curiosidad, movido por este interés, movido por la necesidad de poder abordar una obra que no solamente es importante por las circunstancias en que fue escrita una obra, creo que única en la literatura peruana, única en Latinoamérica, y todavía me falta explorar aún sobre la existencia de obras similares en la literatura universal que hayan alcanzado este nivel de trascendencia. Entonces, concentrándome en ese aspecto autobiográfico explícito que existe en este libro, he podido auscultar y profundizar en la estructura de este espacio discursivo, que creo que a su vez está conformado por otros 3 niveles, ¿no? Estos 3 niveles vendrían a ser lo que he venido a llamar el número 1, el impulso del desarrollo novelesco; el segundo nivel, el nivel autobiográfico, o sea, el de la agonía del suicida o la agonía múltiple; y el tercer nivel, que vendría a ser el de los deslindes intelectuales explícitos o el balance del intelectual indigenista. Es obvio que el elemento autobiográfico se encuentra tanto en el segundo como en el tercer nivel, ¿no? El primer nivel, el del impulso del desarrollo novelesco, es precisamente eso, ¿no? Un nivel en el que podemos encontrar también 2 niveles. El primer nivel sería el del relato, el impulso del relato, y el segundo vendría a ser un nivel al que podríamos llamar el nivel metalingüístico y el del metarrelato. En cuanto a este nivel como impulso del relato, José María Arguedas desarrolla este espacio discursivo para, mediante un discurso confesional, referirse mediante diarios a explicar y aclarar el proceso de su mundo representado. Y segundo, para tratar de completar una novela trunca
porque ha decidido adelantar la fecha de suicidio. Al respecto, él nos explica en la página 289 lo siguiente. Dice: si hubiera podido seguir trabajando al ritmo con que lo hacía entonces, lo habría conseguido. Pero me cayó un repentino huaico que enterró el camino y no pude levantar por mucho que hice el lodo y las piedras que forman esas avalanchas que son más pesadas cuando caen dentro del pecho. Quiero dejar constancia que el huaico fue repentino, pero no completamente inesperado. Hace años que mi ánimo funciona como los caminos que van de la costa a la sierra peruana, subiendo por abismos y laderas geológicamente aún inestables. ¿Quién puede saber qué día o qué noche ha de caer un huaico o un derrumbe seco sobre esos caminos? La novela ha quedado, pues lo repito, no creo que absolutamente trunca, sino contenida. Un cuerpo medio ciego y deforme, pero acaso sea capaz de andar. Entonces, en esta parte que me refiero como el relato, él utiliza este espacio de los diarios para poder completar esa parte que él cree que va a quedar trunca, para explicarnos el desarrollo, la posibilidad del desarrollo de esta novela. Pero también encontramos un elemento que llamaríamos el metalingüístico y el metarrelato. El metalingüístico, como lo dice Jacobson, es una función lingüística en que un código se explica a sí mismo. En este espacio discursivo, José María Arguedas aprovecha para poder analizar el proceso mismo de la novela. La novela se va autoexplicando, se va representando ante los demás como un discurso que está en proceso, proponiendo al lector, ¿no?, una explicación, un intercambio de nociones acerca de lo que podría ser la novela de no ser acabada. Pero por otro lado, podemos hablar también del metarrelato. En este caso, el metarrelato es ir más allá del relato. Podemos ver un caso, por ejemplo, de metarrelato cuando José María Arguedas, en medio de uno de los diarios, empieza a decir que él está hablando de la ciudad de Chimbote, pero sin embargo él no conoce esa ciudad. Es una ciudad que para él es todo un misterio y por lo mismo le resulta fascinante, pero también le resulta urgente explicar. Entonces está, como dice la crítica postmoderna, el discurso narrativo está yendo más allá del propio relato. Pero como había anticipado, este primer nivel que podemos encontrar tanto en los diarios como en el epílogo, no es del interés propiamente central de esta ponencia. Lo propiamente autobiográfico se encuentra en los dos siguientes niveles. El siguiente nivel es el nivel autobiográfico, que es subtitulado La agonía del suicida. Pero al hablar de agonía, no estamos hablando únicamente del proceso de agonía que va sufriendo el narrador, sino estamos hablando de una agonía múltiple. La novela viene a constituir un conjunto de agonías en el que podríamos distinguir tres agonías mucho más explícitas. Una primera agonía vendría a ser la agonía del autor, ¿no? La agonía del autor puede ser explicado primero como un proceso hacia la muerte. Desde un principio, Arguedas, el narrador que se supone Arguedas, expresa su decisión de morir. Pero al mismo tiempo nos explica que está en un proceso de lucha contra la muerte, que hay la posibilidad de poder vencer a la muerte. Y con tal objetivo él decide escribir esta novela, porque para él escribir es luchar contra la muerte, porque finalmente dice, si yo no escribo y no publico, mejor me pego un tiro. Entonces para él es una agonía la lucha contra la muerte.
Pero finalmente encontramos que, como vimos en la lectura que acabo de realizar, se produce el triunfo de la muerte y él se ve obligado a detener la escritura y proponernos o manifestarnos que se encuentra en una decisión fatal para el libro. Nos va a entregar una novela trunca. Igualmente, a través de todos estos diarios, él empieza a exponer su problema de salud. Nos habla de una dolencia psíquica, nos habla de un sufrimiento permanente de insomnios, habla igualmente de un dolor de nuca que físicamente le imposibilita escribir. Igualmente nos habla de un tratamiento psiquiátrico que lo viene realizando en Chile. Igualmente habla de unas memorias dolorosas que tienen su origen en la infancia, habla de un agotamiento, habla de las presiones que tiene en la universidad porque él tiene 10 meses de licencia sin sueldo para poder terminar el libro y ya han pasado 4 meses y él aún no ha salido del primer capítulo, entonces está en un momento agónico. Y nos habla igualmente de su visión del mundo. Su visión del mundo también nos connota y nos denota un estado agónico. En primer lugar, nos hace siempre referencias a la pérdida del paraíso andino, ¿no? Un mundo que él define como total, armónico y justo, y en el que la naturaleza, los animales, las plantas y los humanos conviven de manera integrada, lo cual para él es la muestra de la felicidad, en consecuencia el origen de la poesía. Igualmente nos habla de su inserción traumática y casi imposible a la civilización occidental moderna, especialmente a la que denomina la civilización eurocéntrica. Un segundo nivel de agonía es la agonía del proceso del texto. No solamente el hablante está en un proceso de agonía, sino también el texto es un texto agonizante, ¿no? Vemos, por ejemplo, dice, las notas y el epílogo dan cuenta de un texto que agoniza paralelamente a la agonía del autor. La voz del narrador explica las dificultades reales que tiene para el desarrollo y culminación del relato. Es una secuencia de las penalidades que tiene en cada capítulo, su incapacidad mental y física para poder ponerse a escribir, sus dificultades y limitaciones para construir sus ambientes y sus personajes, ¿no? Al igual que el narrador que lucha por su vida, hay una lucha por la supervivencia y culminación exitosa del texto, un texto en peligro de quedar trunco. También podemos encontrar que existe una agonía en el mundo representado, ¿no? Una agonía, el hablante del texto hace permanentes referencias a la naturaleza agonizante de su mundo representado. En primer lugar, Chimbote. Chimbote es un espacio agonizante e infernal, una versión agónica de la ciudad, una ciudad que no comprende, que no llega a comprender y por lo mismo le interesa y hasta le fascina. Finalmente, él llega a la conclusión de que Chimbote es una versión de la ciudad moderna subalterna, del capitalismo salvaje, el capitalismo que todo lo destruye. Y por lo mismo, una de sus conclusiones vendría a ser esa radicalización política que en los últimos años de su vida va alcanzando y convenciéndose de una lucha socialista. Un segundo nivel de agonía del mundo representado sería la agonía del mundo andino, ¿no? Hace frecuentes referencias a la lucha desigual entre el mundo andino y las fuerzas destructivas de la cultura moderna, ¿no? Pero él siempre lo representa de una manera poética. Él en uno de sus diarios habla de que se ve forzado a abandonar la escritura y va de visita a la ciudad de Moquegua, y al llegar a la ciudad de Moquegua, cuando él está caminando, él encuentra una casa antigua colonial donde ve que
se encuentra en medio de una construcción que se va modernizando, se encuentra un muelle, el árbol de un muelle, y que ese muelle está siendo cuidado por un paralítico. Y el paralítico le menciona que él, mientras viva, va a defender ese muelle, pero que sus nietos y sus hijos están decididos a terminar con ese árbol que consideran indigno de un mundo modernizante. Entonces él, a través de una serie de alegorías y metáforas, va representando un universo que está siendo, un universo andino que está siendo destruido por una avalancha de modernidad. Hace referencias a un mundo andino victimado, herido de muerte, un mundo que solo podría salvarse en un nuevo orden social que podría ser la revolución socialista. Igualmente, en este nivel que estamos denominando la agonía del mundo representado, encontramos también un tercer elemento, la agonía de los protagonistas. No solamente está en el nivel ficticio, sino también comprometido en el momento mismo en que él trata de explicar, trata de exponer las dificultades que tiene para construir la novela. Él nos va haciendo una serie de explicaciones y notas complementarias que hace sobre los capítulos y el proceso de los personajes. Nos presenta casos individuales condenados a la muerte o el fracaso, quienes habitan Chimbote en condición de subalternos o aliados de la marginalidad, llevan la marca del infortunio y de la muerte. Luego pasamos al nivel 3. El nivel 3, que he denominado los deslindes intelectuales explícitos o el balance del intelectual indigenista. Él, para poder explicar mejor sus planteamientos ideológicos como intelectual y escritor indigenista, parte de la oposición de dos categorías conceptuales de los que el sujeto hablante podría aclarar los principios ideológicos sobre los que sostiene su rol de intelectual y escritor indigenista. Estas dos categorías conceptuales vendrían a ser, por un lado, el escritor provincial, no el escritor provinciano, sino el escritor provincial, y por otro, versus el escritor citadino. Al referirse al escritor provincial, dice que el escritor provincial representa al universo subalterno, al universo marginal, que el escritor provincial escribe por amor, por goce y por necesidad, que el escritor provincial escribe desde adentro hacia afuera, que el escritor provincial desciende al pueblo, que el escritor provincial parte de la tradición oral, de la oralidad, parte de la sabiduría popular, parte de su integración a la naturaleza. Dice,